El sol comenzaba a esconderse entre las estrechas calles del Carmen, tiñendo los balcones de un dorado cálido. Silvia caminaba deprisa con una carpeta bajo el brazo, aún con la cabeza llena de ideas para el proyecto de identidad visual de una pequeña librería del centro. Su estudio de diseño era modesto pero acogedor, lleno de plantas, bocetos y el murmullo constante del equipo creativo. Allí, entre cafés con leche y tipografías, Silvia sentía que todo tenía sentido. Después de un día intenso, volvió a casa con la ilusión de cenar con Alejandro. Llevaban 2 años juntos. Él era arquitecto, encantador, seguro de sí mismo, siempre con una broma en los labios. Pero había algo en su forma de estar, una sombra detrás de la sonrisa que Silvia intentaba ignorar. Aquella noche, la intuición se volvió certeza. Silvia se había olvidado su cargador en el coche y bajó al garaje. El móvil de Alejandro, que él había dejado en la encimera, vibraba sin parar. Un nombre desconocido. Un mensaje encendido. Otro más. Una fotografía. El corazón de Silvia se encogió en un puño. No quería mirar, pero sus dedos temblorosos ya habían desbloqueado la pantalla. Cuando él entró por la puerta, ella no gritó. No hizo escenas. Solo levantó la vista y, con la voz rota, preguntó: ¿Desde cuándo? Alejandro suspiró. No intentó negarlo. Se encogió de hombros y soltó las palabras con una frialdad que dolió más que la traición. Silvia, esto ya no funciona. No quiero seguir fingiendo. Creo que estamos mejor por separado. Y así, sin más, se fue. Los días siguientes fueron una niebla espesa. Silvia no comía, no dormía. El mundo parecía avanzar sin ella. Se encerró en su piso, rodeada de fotografías que ahora dolían. El silencio se volvía insoportable. La única que logró atravesar ese muro fue Laura, su mejor amiga desde la universidad. Laura llegaba con croquetas caseras y una botella de vino, hablaba sin parar de cosas triviales y, sobre todo, no le pedía explicaciones. No es tu culpa, le decía una y otra vez. Pero ahora tienes que pensar en ti. Silvia intentaba reír, intentaba dibujar, pero todo parecía sin color. Hasta una noche, después de una ducha larga, se detuvo frente al espejo del baño. Sus ojos estaban cansados, pero detrás del reflejo había algo que comenzaba a despertar. Una chispa de rabia, de dignidad. Se secó el rostro, respiró hondo y se miró fijamente. «Nunca más voy a perderme por alguien», susurró, con una determinación nueva. Y esa noche, por primera vez en semanas, durmió con la ventana abierta, como si necesitara que el aire nuevo entrara por completo. El viento del mar tenía otro olor en Málaga. Más salado, más libre. Silvia lo sintió la primera mañana que despertó en su nuevo piso, a 2 calles del paseo marítimo. Las cajas aún sin abrir se amontonaban en el salón, pero ella respiraba diferente, como si cada bocanada de aire borrara poco a poco las huellas del pasado. Habían pasado 4 meses desde que dejó Valencia. El cambio fue radical. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva rutina. Silvia había conseguido un puesto en un espacio artístico alternativo del Soho malagueño, exposiciones temporales, talleres, pequeños conciertos. Allí todo era más espontáneo, más humano. Las paredes estaban llenas de murales, las ideas flotaban en el aire, y la creatividad parecía tener vida propia. Al principio, se sentía como una forastera, pero pronto su sensibilidad visual y su manera de trabajar con los detalles captaron la atención de todos. Su diseño para la campaña de arte en la calle se convirtió en el cartel más comentado del mes. Silvia empezaba, por fin, a reconstruirse. Fue una noche de sábado cuando lo conoció. El espacio organizaba una muestra de fotografía urbana. Silvia estaba ayudando con la iluminación cuando alguien le ofreció una taza de café. Era él. «Hola, soy David. ¿Te ayudo con ese foco?» «Gracias, siempre se me resisten», sonrió ella, sorprendida por su timidez.
David era diferente. Vestía simple, con una vieja cámara colgada al cuello. Hablaba pausado, escuchaba más de lo que decía. En sus fotografías, capturaba lo invisible. Una mirada entre desconocidos, el reflejo de una farola en un charco, un niño que corre con un globo rojo. Había algo profundamente sincero en él. Nada de poses. Nada de juegos. La conexión fue casi inmediata, pero no urgente. Se encontraban de vez en cuando. Café después del trabajo, largas charlas sobre arte, caminatas sin rumbo por el puerto. David no hacía preguntas que dolieran. Solo estaba allí, con esa presencia que no exigía, pero acompañaba. Silvia notaba como algo dentro comenzaba a sanar. Ya no se sobresaltaba al escuchar su propio nombre. Se reía sin sentirse culpable. Se atrevía a imaginar planes para el verano. Una noche, en el tejado del centro cultural, mientras miraban las estrellas después de un pequeño concierto acústico, David se acercó un poco más. No demasiado. Solo lo suficiente para que sus brazos se rozaran. A veces me pregunto si las heridas se curan del todo, dijo él, casi en un susurro. No lo sé, respondió Silvia, pero algunas dejan de doler. Esa noche, al llegar a casa, sintió que estaba lista, que quizás podía abrirse, dejar entrar algo nuevo. Preparó una taza de té, se sentó en el sofá, y con el móvil en la mano, pensó en escribirle a David algo más personal. Fue entonces cuando la pantalla se iluminó. Hola, Silvia. No dejo de pensar en ti. Estoy en Málaga. ¿Podemos hablar? Alejandro. El pasado, de nuevo, llamaba. La ciudad de Málaga parecía más pequeña con Alejandro caminando por sus calles. Silvia lo vio aparecer una tarde de domingo, junto al mirador de Gibralfaro, con la misma chaqueta azul que le conocía, pero con una expresión distinta. O quizás, pensó ella, era su mirada la que había cambiado. He cometido un error, dijo él, sin rodeos. No dejo de pensar en ti. No he sido capaz de encontrar en nadie lo que teníamos. He venido porque no quiero perderte. Silvia no respondió de inmediato. Lo miró en silencio, intentando descifrar qué parte de ese discurso nacía del arrepentimiento y cuál del miedo a estar solo. Había algo seductor en su voz, en la forma en que sus ojos volvían a buscar los suyos, pero también algo que ya no encajaba. Los días siguientes fueron confusos. Alejandro insistía, enviaba mensajes, aparecía en exposiciones. No exigía, pero su presencia era una constante. Silvia empezó a dudar. No porque aún lo amara, sino porque lo conocía. Y a veces, lo conocido duele menos que lo incierto. David lo notó. Nunca preguntó directamente, pero su forma de observarla cambió. Una noche, mientras recogían después de un evento, se atrevió a decir: «Si alguna vez necesitas hablar, yo estaré aquí. No para juzgar, solo para escuchar». Ese gesto, tan sencillo, fue más fuerte que cualquier declaración. Silvia sintió que debía cerrar el círculo, que sólo así podría avanzar. Tomó un tren a Sevilla. Allí, en un pequeño café del barrio de Triana, donde alguna vez compartieron risas y sueños, citó a Alejandro. El lugar no había cambiado, pero ella sí. «No soy la misma», dijo, con voz firme. «La Silvia que te amaba se quedó en aquella ciudad donde tú la rompiste. Y no quiero revivir algo que ya no me pertenece». Alejandro la miró, desconcertado. «¿No podemos volver a empezar?» «No quiero volver a empezar. Quiero seguir», respondió ella, pero en otra dirección. Esa tarde, el río Guadalquivir reflejaba un cielo plomizo, como si supiera que algo terminaba. Y algo, en efecto, terminó. No con gritos, no con reproches. Con una última mirada y el sonido de una taza colocada sobre la mesa. Silvia regresó a Málaga al atardecer. Caminó hasta el centro cultural, donde David estaba ayudando con un montaje. Al verla, él sonrió con cautela, como si no quisiera suponer nada.
Ella se acercó despacio, sin prisa, pero con certeza. No tengo respuestas, le dijo. Pero tengo ganas de conocer lo que viene contigo. Sin miedo, sin máscaras. David asintió, sin decir nada. Y en ese silencio, algo se selló. No era un final. Era un principio imperfecto, pero auténtico. Mientras se alejaban juntos por la calle, un cartel en la esquina anunciaba una próxima exposición. Lo que queda después del silencio. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.